Bueno, parecería que la economía no va a tener la fuerza, el empuje a favor que tuvo en esos últimos 12 años. El país ha crecido en forma ininterrumpida desde el 2003. Los últimos 2 años del gobierno de Valle fueron de fuerte crecimiento y los 10 años siguientes, los 5 años de gobierno de Vázquez y los 5 años de Mujica también fueron de fuerte crecimiento. Ahora hay algunas señales que nos complican. Es notorio que los precios internacionales de las cosas que producimos nosotros han bajado, eso es malo. Es notorio que hay empresas que empiezan a cerrar por distintos motivos, algunos por problemas sindicales serios. Así empezó Colat, una empresa láctea de Nueva Helvecia, y está cerrando a otra empresa, Schreiber, por un tema de mercados. El Uruguay empieza a tener algunas dificultades. Y en medio de esas dificultades encontramos 10 años de gobierno donde hubo unos cuantos desaciertos, en materia económica estoy hablando. Por ejemplo, ANCAP en los últimos 2 años tiene un déficit de 500 millones de dólares. Una empresa del Estado, una empresa monopólica, que en principio no tendría por qué tener déficit, con el combustible seguramente más caro de toda la región, perdemos igual 500 millones de dólares en 2 años. Lo que pasó en Pluna es un tema, yo diría que casi escandaloso, donde se hizo un remate fraguado, un remate para engañar a la población, y al final el Estado y todos los uruguayos vamos a perder bastante más de 300 millones de dólares. Lo que ha ocurrido en Antel es parecido. Antel, otra empresa monopólica que tiene un déficit gigante. Es decir, el gobierno en estos últimos 10 años de bonanza claramente no ha hecho las cosas bien en algunas áreas. Hay otras áreas que no tienen que ver con la economía, que son, desde mi punto de vista, más preocupantes. Uno de esos temas es el tema de la educación. La educación pública está hoy seguramente peor que hace 10 años, aunque se han volcado mucho más recursos en la educación pública. Ahora se está pidiendo, y me parece bien, el 6% del PBI para la educación pública. Y la discusión está si es el 6 sí o el 6 no, y si en el 6 entran todo este tema de los cuidados o no entran. Y la discusión no tiene que ser esa. La discusión tiene que ser cuál es el rumbo y cuál es el camino que le vamos a dar a la educación pública. Y de eso nadie habla. O sea, los temas principales, los temas de fondo no se tocan. Se tocan temas laterales, que es cuánto plata le vamos a la educación. Y la pregunta es, ¿para qué le vamos a dar dinero a la educación? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Cuánto se puede mejorar siendo que son las mismas autoridades? Y bueno, si las autoridades nos dicen cuál es el rumbo, que nosotros no conocemos, si nos dicen, a ver, Vázquez antes de la elección dijo, queremos hacer un primer ciclo que va de los 3 años hasta tercero liceo, lo que es tercero. Todo eso es un primer ciclo, yo estoy de acuerdo. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? ¿Van a hacer algunos cambios o no van a hacer algunos cambios? Los sindicatos van a ser los que van a resolver, los sindicatos de profesores, ¿van a ser los que van a resolver cómo es la educación o es la población toda, los representantes de la población, los que van a decir cuál es el camino? Bueno, esas son las cosas que tenemos que discutir. Y nosotros, desde la oposición, podemos aportar, porque yo creo que la oposición no es para decirle que no al gobierno en todo, que fue la oposición del tipo de la que hizo el Frente Amplio, que todo estaba mal, aunque después la mayoría de las cosas las adoptaron ellos. Yo creo que no, que la oposición tiene que decir, esto está mal, lo que han hecho en ANCAP está mal, lo que han hecho en Antel está mal, lo de Pluna ha sido un desastre, lo que han hecho en la educación pública hasta ahora no sirvió para nada. Bueno, trabajemos en conjunto para ver si podemos hacer algo bueno para el país. ¿Cuál es el margen que le da? Hasta ahora poco y nada. Hasta ahora, bueno, nos han llamado a conversar, nos enteramos de las cosas principales por la prensa. Cosas principales me estoy refiriendo a de vuelta a la educación. Los temas de seguridad son temas que siguen complicando en forma muy importante. Es decir, el país tiene los mismos problemas que tenía hace 15 años. Tuvimos 12 años de bonanza fenomenal, de mucho dinero. El Estado gasta muchísimo dinero. Para que usted tenga una idea, en el último año del gobierno de Valle, el gobierno tenía para gastar un poco más de 3.000 millones de dólares. El último año del gobierno de Mujica se gastaron más de 15.000 millones de dólares. Es decir, uno tiene mucho más dinero, 5, 4 veces más dinero en dólares, para hacer las cosas que tiene que hacer, igual no se hacen. Entonces, esas son las cosas que nos preocupan. Sobre todo nos preocupa porque viene un periodo más complicado, porque lo que usted decía, que la desocupación está subiendo, es cierto. La desocupación bajó en forma fenomenal porque la economía funcionaba. Bajó en términos 6 y pico %, que es un número muy bajo. Hoy está en 8,1, que no está mal para el récord histórico, digamos, pero va subiendo y va a seguir subiendo, porque además el gobierno y el Estado no da señales claras. El gobierno, el presidente Vázquez dice, vamos a controlar a ver quiénes son los que vienen a invertir. Está bien, hay que controlar, pero los que vienen a invertir quiere decir, bueno, vamos a controlar qué gobierno hay.
para ver si vale la pena invertir en Uruguay, poner nuestro dinero en Uruguay y dar trabajo en Uruguay, o si nos vamos a otro lado. Y la impresión que tengo yo es que hay muchas empresas en Uruguay que están buscando cómo irse a otros países de la región, que los acogen mejor. Y voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que llama la atención, que es Paraguay. Paraguay hoy está abriendo sus puertas a una cantidad de empresas y hay muchas empresas uruguayas que están yendo, o instaladas en Uruguay, que están yendo a invertir en Paraguay. Y eso es para nosotros claramente negativo. Hablábamos del margen que tiene la oposición con el oficialismo. Caso, por ejemplo, no habilitar de por lo menos saber qué es el FONDE y en definitiva qué se ha hecho con los dineros. Claro, se quiso hacer una comisión investigadora para ver qué se había hecho con los dineros del FONDE, que son los dineros de todos los uruguayos. Y el Frente Amplio ha dicho que no. En realidad el Frente Amplio no quiere que se investigue nada. Tienen mayorías parlamentarias, tienen derecho, la gente votó mayorías parlamentarias, así que pueden decir, a mí no me investiga nadie, y acá yo no quiero que se sepa lo que pasó porque no hay investigadora. Bueno, eso le hace mal al sistema democrático, le hace mal al país y le hace mal a la confianza de la gente, porque los uruguayos tienen derecho a saber qué se está haciendo con su dinero. El dinero que gasta el Estado es dinero de todos nosotros, todos pagan impuestos. Hay gente que cree que no paga impuestos, pero paga cuando cada compra que hace, porque en cada compra que hace paga el IVA, que es un porcentaje importante de los gastos que tiene. Entonces, la persona que paga impuestos para que el gobierno maneje ese dinero y lo distribuya de la mejor manera posible, tiene derecho y tiene la posibilidad, tiene que tener la posibilidad de saber qué se hace con su dinero. Entonces, cuando el FONDES es un fondo que se entrega a algunas personas o a algunas empresas y se entrega por algún motivo, es natural que uno quiera saber por qué se le entregó, cuánto se le entregó, cuándo lo va a devolver, porque es dinero de los uruguayos. Entonces, esos son temas de fondo que hacen a la transparencia de la gestión de un gobierno. Y todos queremos un gobierno transparente, sobre todo con las cosas que han pasado, sobre todo con los desastres que han ocurrido. Yo reitero, el mayor de todos, el más escandaloso, el que va a ser recogido por los libros de historia, es el de Pluna, donde un presidente de la República, en conocimiento de la situación, está de acuerdo con que se haga un remate falso, con un aval falso, con un comprador falso, que va con un nombre falso, que no va a pagar absolutamente nada para ver cómo se acomodan las cosas. Esas son las cosas que le hacen daño a la confianza de la gente en la actividad política en general y al gobierno en particular. La actividad política está siempre bajo discusión de la gente. Y la gente tiene razón porque tiene derecho a saber qué hacemos los políticos con el voto que nos dan. Cuando la gente nos vota cada 5 años, nos da lo más importante que nos puede dar, nos da un voto de confianza. Cuando ponen el voto y dice yo a este le doy confianza por 5 años. Entonces tiene derecho a saber qué hacemos nosotros con el voto. Y los gobiernos tienen que ser transparentes, entre otras cosas por eso, porque la transparencia de los gobiernos fortalece la democracia. Y cuando la gente empieza a descreer en los gobiernos, la democracia se debilita. Y la verdad es que los gobiernos del Frente Amplio no han hecho absolutamente nada para merecer esa confianza de saber qué hace con los dineros nuestros, porque nunca permitió una investigadora y porque han pasado cosas que son graves. En los últimos días ha salido un instructivo del OPP para las intendencias, para los entes, para regularizar situaciones y fundamentalmente tratar de poner límites a la parte económica. Por el otro lado, en el Parlamento se estuvo tratando y se aprobó por el oficialismo el tema del impuesto al agro. ¿Qué soluciona eso? El impuesto al agro... Dos cosas, ¿no? Es decir, los parámetros que dan a los distintos entes y también el tema del agro. El impuesto al agro no es solución ninguna, no es solución, más allá de si está bien o está mal, este impuesto que tiene que ver con enseñanza primaria y con impuesto, es un impuesto chico. A ver, para que usted tenga una idea, el gobierno recauda 15 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares, y el impuesto es de 14 millones. O sea, es nada, es un impuesto mínimo, que no pesa nada a favor, que simplemente es para decir, el doctor Vázquez, yo le estoy castigando al agro, al sector agropecuario. Me parece que no tiene mucho sentido, no tiene eficacia, es simplemente una señal política de decir al gobierno, yo le voy a cobrar algo al agro, que son 14 millones de los 15 mil, unos 14 y otros 15 mil que recauda. O sea, no es absolutamente nada. Entonces, me parece que esas cosas no hacen ni bien ni mal. Tuvimos una gran discusión por un tema que es menor. Yo no soy partidario de poner más impuestos en general. Creo que los impuestos castigan mucho a nuestra gente.
Creo que el impuesto a la renta a las personas físicas castiga mucho a la gente que trabaja, a todo aquel que hace un esfuerzo fenomenal y tiene la suerte en Uruguay de ganar más de 20.000 pesos, el impuesto a la renta a las personas físicas lo castiga, y a mí me parece que al que trabaja no hay que castigarlo. Yo creo que al que trabaja hay que alentarlo, al que trabaja hay que decirle, dale, mete para adelante porque vos sos el que está bancando al Uruguay. Los que mueven al país no son los gobiernos. Hay algunas discusiones dentro del Parlamento. Uno es el tema de la publicidad política, si está bien, si está mal, de qué manera se puede llevar adelante o si hay modificaciones. La publicidad política de partidos políticos. Bueno, lo que hace el tema hoy, el tema es que el que tiene más plata es el que tiene más chance de llegar a la población. Es decir, los gastos en publicidad son gigantescos, ¿no? En ese sentido, el gobierno, al obtener las mayorías, siempre tiene la mayor parte. Bueno, si sale esta ley que pretenden que salga, sí. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver, falta una cantidad de cosas al respecto. Pero a mí lo que me preocupa más es la publicidad oficial. Cuando uno ve que una empresa como Antel, que es una empresa casi monopólica, que solamente compite en el tema de celulares, gasta más de 20 millones de dólares por año, 20 millones de dólares por año en publicidad, uno dice, bueno, esta empresa de alguna manera está manejando los medios. Porque si usted, que tiene un programa distinguido y trabaja en un canal distinguido... No, pero la publicidad para el interior no viene, el 98% queda en Montevideo. 5 viene. Pero supóngase que usted es de Montevideo y a usted le dan $1 millón de dólares por año para el programa suyo. Y bueno, y después le dicen, mire, lo llama y dicen, mire, está muy bien el reportaje que le está haciendo al senador Amorín, pero en realidad aflójele poquito con Amorín y empieza a pasar con los nuestros. Digo, alguna influencia tienen. Y yo no digo que los periodistas sean todos tocables, pero también hay que vivir. Entonces esas cosas son complicadas. Esas cosas complican y a mí me consta que complican. Digo, tengo ejemplos personales en los que me han dicho, no te tires contra tal, porque es el que nos banca el programa. Entonces, ese tipo de cosas son jorobadas cuando se utiliza la publicidad oficial en favor de un gobierno. Hablemos un poco dentro de la interna de Colorado. Parecería que se está haciendo otra agrupación, donde está Tabaré, donde está Ope Pasqué, Amado. Bueno, por lo que yo sé, sí, Tabaré ya me ha anunciado a mí que quería armar una agrupación y me parece perfecta. Vi que Ope Pasqué negó, que a nadie le había hablado y que no iba a estar ahí, que Amado, por lo menos por ahora, todavía no está, no sé si va a estar, pero está bien. Yo creo que los colorados tienen que salir todos a trabajar, todos tienen que salir a trabajar, a mostrar su postura, a tratar de enamorar a la gente. Cuanto más seamos trabajando es mejor. En algún momento uno se sentía demasiado solo. Cuando en elecciones anteriores estaba Bordaberry y la gente decía, ahí está la mayoría, ¿qué van a hacer los vallistas? Yo salía a dar la pelea, porque daba la pelea por mis ideas. Y mucha gente cuando di la pelea por mis ideas me decía, bajate porque vos no tenés ninguna oportunidad de ganar. Sí, pero yo tengo ideas en las que creo. Y más allá del resultado electoral, uno tiene que trabajar en política por las cosas en las que cree. Así que yo lo he hecho con mucho gusto y lo voy a seguir haciendo. Yo creo que uno tiene que tener persistencia cuando cree en las cosas. Creo que hay momentos en la vida en que la corriente está en contra y hay momentos en la vida en que la corriente está a favor. Cuando la corriente está en contra, que es lo que yo he vivido en los últimos tiempos, no es sencillo. Uno tiene que estar muy convencido de las cosas en las que cree. Yo estoy convencido. Y bueno, hoy hay que esperar que la corriente venga a favor. En algún momento viene, siempre. En política siempre es así. Hay veces que la corriente viene a favor cuando uno está muy armado y muy convencido de lo que cree. Cuando uno está acompañado con gente de primer nivel en todo el país. De gente joven, de gente de mediana edad y de gente con mucha experiencia. De gente que cree que el vallismo puede ser un camino para el Uruguay. Si la corriente viene a favor y uno está armado, uno no tiene límite. Así que hay que seguir trabajando con ganas, con entusiasmo, por las cosas que nos interesan y por la calidad de vida de nuestra gente. Punto de mira. Periodismo con identidad.